En este día, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el tema ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? A veces hay preguntas que parecen no tener respuesta. Hay momentos que queremos hacer algunas cosas que realmente no sabemos cómo hacerlas. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿cómo estás hoy en día? ¿Cuáles son las cosas que quisieras superar que aún no has superado? Si te sientes como esa persona que no sabe qué hacer, te voy a pedir que tú abras tus oídos atentamente a lo que el Espíritu Santo te va a decir en este día. Porque a menudo, hermano, tenemos preguntas como estas. ¿Qué hacemos cuando hemos hecho todo lo que sabemos hacer y nada cambia? ¿Cómo enfrentamos circunstancias que humanamente no parecen tener solución? ¿A quién acudimos cuando llegan las malas noticias y el temor y la confusión inunda nuestra vida? En otras palabras, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Hay una historia hermosa en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, que nos da la respuesta a esta pregunta de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. La historia es de un rey llamado Josafat. Y quiero que usted esté atento porque este rey hizo algunas cosas importantes en su vida. Y a pesar de que hizo las cosas correctas ante Dios, llegó un momento en su vida y en la vida de la nación que dirigía que él no sabía qué hacer. Antes había hecho muchas cosas que Dios había revelado en su palabra y en obediencia hizo cosas que sabía que debía hacer y las hizo. Y debido a esa acción el enemigo se levantó en contra del rey Josafat. Y la palabra declara que llegó un momento que él no sabía qué hacer. Yo quiero que veamos el trasfondo histórico. Si tiene su Biblia la puede buscar en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y si no me puede seguir en la pantalla. Segunda Crónicas 20 versículo 1 dice: pasadas estas cosas. Y esas palabras no están ahí por casualidad. ¿Pasadas qué cosas? Pasadas estas cosas se refiere a lo que está anterior al capítulo 20. Las enmiendas, las reformas que hizo Josafat, la forma en que Josafat se deshizo de ídolos, se deshizo del pecado de la nación, cómo Josafat contrarrestó las cosas malas que la nación de Israel estaba haciendo y restauró el servicio a Dios y el honor a Dios y la gloria a Dios en Israel. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Es interesante ver que viene una gran multitud. De hecho, hay tres naciones que se han unido para atacar sorpresivamente al rey Josafat y a la nación de Dios. Y la reacción inicial de Josafat fue una reacción muy humana. Tuvo temor, se sintió impotente por la cantidad enorme de ejércitos que venían en contra de su nación. Y él estaba realmente en un momento donde no sabía qué hacer, recibió mala noticia y no sabía cuál era la solución que él debía dar. Y de hecho, si usted sigue leyendo, versículo 12 de ese mismo capítulo, nos dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Y aquí están las palabras del rey: no sabemos qué hacer. Parece que Josafat reunió a sus líderes de guerra, a sus consejeros, y ninguno de ellos pudo decirle qué hacer. Las estrategias humanas, las estrategias militares no eran suficientes para poder contrarrestar la enormidad de la crisis que venía sobre Josafat y esa nación, y él no sabía qué hacer. A veces nos pasa así, que estamos en condiciones que es tan grande lo que enfrentamos, la crisis que estamos viviendo, que no sabemos qué hacer. Y Josafat se encontraba exactamente en esa posición. Él no sabía qué hacer. Sin embargo, me gusta lo que dice: y a ti volvemos nuestros ojos.
You see, this is the key. When we do not know what to do, we must turn our eyes to God who does know what we must do. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que tornar nuestros ojos a Dios, aquel que sí sabe lo que sí debemos nosotros hacer. A lo mejor tú estás en la misma posición y no sabes en qué dirección caminar o cómo dirigir a tu familia. No sabes qué decisión tomar de las opciones que te han presentado. No sabes qué carrera estudiar. No sabes cómo criar a tus hijos. No sabes cómo manejar las consecuencias de una mala decisión que tomaste años atrás. A lo mejor no sabes cuando el médico te dice no hay nada más que podamos hacer y te sientes, ¿sabes qué? Que no puedes hacer nada, te sientes impotente. A lo mejor no sabes qué hacer cuando tu esposo o tu esposa te dice quiero el divorcio. A lo mejor no sabes hacer cuando el banco te dice tienes hasta fin de mes para pagar tu casa o la vas a perder. A lo mejor no sabes qué hacer cuando tu jefe te dice la economía está mal, estamos reduciendo personal y hoy es tu último día. Pero sabes en tu corazón que a fin de mes, a principio del mes que viene, tienes que pagar la casa, el carro y hacer provisión para tu familia. Hay momentos como esos que no sabemos qué hacer, se nos dificulta. Sin embargo, déjame decirte algo. Cuando no sabes qué hacer, torna tus ojos a Dios, porque déjame decirte, Josafat no sabía qué hacer, pero hizo lo que sabía. Parece una contradicción. Me explico. Él no sabía qué hacer dentro de la naturaleza humana. Él no sabía qué hacer desde el aspecto militar frente a 3 ejércitos que estaban por atacar su nación. Él no sabía qué hacer humanamente para poder traer consuelo y esperanza a aquel pueblo, pero sabía hacer una sola cosa. Y lo primero que hizo el rey Josafat cuando no sabía qué hacer fue que declaró un ayuno. Observa conmigo, 2 Crónicas capítulo 20, versículo 3 al 4. Entonces Josafat tuvo temor. ¿Ves que es normal tener temor cuando las circunstancias vienen? Somos seres humanos. La Biblia no nos hace cobardes porque tenemos temor. Nos hace humanos. Y él estaba con temor. Tuvo temor. Ahora, ¿qué hizo? Y se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cuando tú no sabes qué hacer, lo primero que tienes que hacer es tornar tus ojos a Dios. Y no existe una mejor manera de llamar la atención de Dios que consagrarte en ayuno. De hecho, Josafat no comenzó a ayunar solo. Josafat proclamó ayuno a toda la nación de Judá, convocó un ayuno y los adultos, los jóvenes y aún los niños, todos vinieron a postrarse ante la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios para que Dios pudiera hacer lo que ellos no podían hacer. Josafat entendía eso y proclamó un ayuno en todo Judá. Yo creo que si nosotros hubiésemos sido Josafat, hubiésemos tomado el teléfono celular. Digo, en aquel tiempo no había, no, pero vamos a llevarlo al día de hoy. Hubiésemos decidido que vamos a hacer alianza con algo, con alguien. No puedo pagar la casa, pues déjame ver quién me presta dinero. Right? No tengo trabajo, pero tengo esta pala mecánica en tal sitio, esta conexión y este pool, y es posible que me abra puerta. Inmediatamente comenzamos a hacer nuestra parte humana. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llamas y no te contestan, ¿qué ocurre cuando tocas todas las puertas humanamente hablando, sacas todas las estrategias para superar donde estás y nada ocurre? ¿A quién tú recurres? Who do you go to if you want God to really do something great and amazing in your life? Josafat sabía qué hacer. Él declaró un ayuno. Y quiero que veas conmigo el versículo 9 de 2 de Crónicas, capítulo 20, mismo capítulo. Dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti
y tú nos oirás y tú nos salvarás. En otras palabras, el ayuno y la oración hecha en fe mueve la mano de Dios para obrar a tu favor. Eso es lo que Dios hace. Si tú clamas a Dios en fe, Él te va a oír y Él te va a salvar. Esa es la promesa. Eso fue lo que Josafat hizo. Él no fue a buscar la mayor estrategia militar. Él fue a consultar al único que todo lo sabe, que tiene la estrategia necesaria para la condición que estaba viviendo. Y quiero decirte que si tú también temes a Dios y le buscas en ayuno, Dios te va a responder. Y te va a enseñar lo que otros no pueden enseñarte. Y te va a revelar lo que otros no pueden revelarte. Y te va a dar la solución que otros no pueden darte. Y te va a dar el apoyo que otros no pueden darte. Josafat entendía que si clamaba a Dios en ayuno y oración. Por eso hemos declarado 21 días de ayuno y oración. Y comenzando hoy estamos en ayuno. Y por los próximos 21 días, hermanos, como iglesia, no solamente de manera individual. Recuerda, fue la nación completa de Judá que se unió para clamar junto con el rey. Y yo te imploro en el nombre de Jesucristo que tú te unas conmigo por estos próximos 21 días en ayuno y oración para proclamar la grandeza de Dios, para que Dios nos revele las cosas que no sabemos, para que Dios nos muestre qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Yo sé lo que es el poder de la oración del ayuno. Esta no es la primera vez que esta iglesia entra en 21 días de ayuno y oración. Y quiero testificarte algunas cosas para que tú veas cómo es que Dios trabaja. Recuerdo una ocasión de una persona que conocimos, una persona que llegó a las puertas de nuestra iglesia. Y recuerdo que esa persona no podía dormir. De hecho, para hacer una historia larga corta, esa persona en varias ocasiones trató de cometer suicidio. Y en ese contexto se acercan a nosotros para pedirnos que vayamos a su casa para orar, para ver qué Dios hacía. Y recuerdo, hermano, que llevamos un grupo de personas, nos dedicamos en ayuno unos días antes y después de ayunar por varios días nos reunimos en aquel hogar y comenzamos a clamar a Dios y comenzamos a interceder al Señor. Y sabe que, hermano, ese espíritu de suicidio que moraba en el corazón de aquella mujer fue arrancado. Esa mujer se entregó al Señor. Hoy está sirviendo a Dios con alegría y con fidelidad junto a su esposo y a sus hijos. Eso hace el poder del ayuno y la oración. Aleluya. Ahora déjame decirte, el ayuno y la oración también tiene el poder de bendecir a alguien que tú no esperas. Yo recuerdo una ocasión que cuando hicimos 21 días de ayuno y oración, no recuerdo exactamente el día en el cual yo estaba en ayuno esa semana, pero recuerdo que yo estaba tomando el bus o la guagua hacia mi trabajo. Y una señora, la que maneja el bus, que es un bus que sienta como 45 personas, cuando yo entré, yo tenía el libro del ayuno de Jensen Franklin. Y lo estaba orando. Cuando ella la vio, me dijo, ¿qué lees? Y yo le dije, estoy leyendo un libro del poder del ayuno. Y noté que los ojos de ella se le aguaron. Y sabe, la saludé, hablamos un ratito y me fui a sentar a mi asiento. Y cuando estoy en mi asiento, escucho el Espíritu Santo que me dice, escríbele una carta. Escucha, hermano, listen to me, please. Because when you walk guided by the Holy Spirit, He will guide you to do things that you have never done. Cuando caminas guiado por el Espíritu Santo en ayuno, tus oídos se afinan para escuchar la voz de Dios. Y cosas que no esperas, Dios te va a mandar a hacerlas espontáneamente. No las puedes planificar porque no son estrategias de hombre, son forjadas por Dios. Son citas divinas que Dios conecta a alguien necesitado con alguien que ha estado en la presencia de Dios. Y recuerdo, ¿sabe? Que cuando busqué mi bulto, para sorpresa mía, escuche como Dios trabaja todos los detalles. Yo tenía una libreta para tomar notas. Adivina cuántas páginas me quedaban. Solo una. Dios se encargó hasta guardar el papel necesario para que yo escribiera la carta. Y hago una historia larga corta. Le escribo la carta, la pongo en un sobre. Cuando salgo y le digo, ¿sabes? Quiero que tomes esta carta y la leas cuando llegues a tu casa. Jamás volví a ver a esa mujer. Escúcheme claro, pasaron 2 años. Y un día me monto en la guagua y veo a la mujer y veo con una sonrisa grande. Me dice, pastor. Me dice, no vas a creer lo que sucedió. Me mudé a la Florida y estando allá viví una experiencia terrible con mi mamá. Y en el viaje
me llevé la carta que usted me había escrito. Y usted no sabe, pastor, no le miento, todos los días yo sacaba su carta en la mañana y la leía. Y era como un bálsamo de promesas y palabras proféticas que Dios me estaba hablando y me sostuvo por un año completo los versículos bíblicos que Dios puso en aquel momento en aquella carta a través de usted. Listen to me, people. When you walk guided by the Holy Spirit, God will use you in a mighty and a powerful way to speak to people and to sustain them in the hardest time of their lives. Cuando tú vives guiado por el Espíritu Santo, te vas en ayuno y oración, Dios te va a dar palabra para guiar a alguien y sustentarlo en los momentos más difíciles de su vida. Y escuche esto, yo a lo mejor nunca me hubiese enterado de lo que Dios hizo. Y es posible que tú nunca te enteres de las cosas que Dios hace cuando tú eres obediente y estás en ayuno y oración. Dios en su gracia me lo hizo entender después de 2 años. Pero eso hace el ayuno y la oración. Recuerdo otra ocasión, cuando alguien se nos acercó en consejería y nos dijo: estoy frustrado, no sé qué hacer. Tengo un pasado que no es el mejor pasado. Tengo un récord criminal que a lo mejor no es el mejor. Y cada vez que yo aplico a un trabajo, nadie me abre puertas. Y en el momento de consejería fue algo tan fuerte en mi espíritu. Y yo escuché que el Espíritu Santo me dijo: voy a obrar. Y le lancé un reto a esa persona. Le dije: ¿sabes? Vamos a orar por ti. Y por fe Dios va a hacer lo imposible posible. Ahora déjame decirte, ese momento no se dio por casualidad. Se dio porque iban días de ayuno y oración buscando de Dios y preparados bajo la unción del Espíritu para declarar las cosas que no son como si fueran. Y para hacerte la historia larga corta, esa persona fue a la entrevista y le dieron el trabajo que nadie le quería dar. Eso lo hace el poder del ayuno y la oración. El ayuno y la oración tienen muchas fases y una manera gloriosa en la cual Dios se glorifica. Y no tengo tiempo para contar todas las experiencias, pero podría hablarle de liberaciones. Vimos mi esposa y yo una persona endemoniada. Fuimos a su casa porque quería que trajéramos bendición sobre el hogar. Y llegamos a aquella casa, ¿sabe? Y mi esposa y yo llevamos ya semanas en ayuno y oración por la libertad de esa mujer. Esa mujer caminaba de hecho encorvada de esta manera, no podía enderezarse. La Biblia habla de un ejemplo como ese. Y cuando llegamos a la casa y comenzamos a orar, la mujer me dijo: pastor, mientras usted oraba, yo veía algo muy feo que se me acercó así con mucho enojo. Vi un rostro que estaba como bien enojado conmigo. Y yo sentí la voz del Espíritu que me dijo: eso es un demonio, repréndelo en el nombre de Jesús. Y por fe le dije: sabes, tranquila, que ese rostro que viste jamás vos vas a volver a verlo. Mi esposo y yo tomamos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad sobre aquella vida. Cayó en el suelo inconsciente por algunos minutos. Y cuando se levantó, comenzó a abrir los ojos y caminó. Literalmente hacía esto, como que se encontraba en otro lugar. No podía levantar sus piernas. Comenzó a tomar sus piernas hacia levantarlas. ¿Sabe qué, hermano? Cuando tú y yo caminamos bajo la unción del Espíritu y buscamos el poder de Dios en ayuno y oración, Dios traerá libertad a aquellos que están cautivos. Aleluya. Pero ¿por qué, si es cierto que el poder de Dios es tan real y tan poderoso, por qué no lo buscamos más? Si la ayuno y la oración marcan nuestra vida, nos preparan para hacer cosas que no sabemos hacer y que no podemos hacer, entonces ¿por qué no dedicamos más tiempo al ayuno y a la oración? Déjame decirte, la iglesia está cansada, el mundo está cansado de escuchar muchos pastores y líderes que enseñan bien, pero están desprovistos de poder y de unción. Dice la palabra que la unción la que rompe el yugo. No son las muchas palabras. Pablo dijo: no vengo a ustedes con muchas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu. Aleluya. Y cuando tú te metes en ayuno y oración, Dios derrama una unción gloriosa sobre ti que te da victoria y que te permite traer libertad a aquellos que se encuentran oprimidos. Ahora, Dios también sana. Recuerdo otra ocasión, y creo que algunos de ustedes me han escuchado testificar esto antes, pero vale la pena decirlo. ¿Y por qué digo vale la pena repetirlo? Porque ocurrió en un día de oración de esta iglesia. Cuando la iglesia inició en sus comienzos, nos reuníamos en Esmirna. Y los miércoles era noche de oración, de estudio bíblico. Y recuerdo
que en medio de mi enseñanza, después que habíamos orado, entra una mujer. Imagínense esto, yo en el servicio está enseñando, de momento viene alguien corriendo y se postra frente a ti de rodillas llorando. Interrumpió el servicio. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús lo hacía eso cada vez cuando Jesús enseñaba? Let me tell you this, when you are with God, God will interrupt your plans. Cuando caminas ungido por el Espíritu, cuando estás en ayuno y oración buscando servir a Dios, Dios va a intervenir y va a romper los planes, porque Dios no es predecible, porque las necesidades no esperan. La gente está sedienta, necesitada de verdadero poder. Y recuerdo que cuando ella comenzó a clamar, dijo, ¿sabes? Ella de hecho es de descendencia o tenía su fe musulmana, islámica. Y viene con una hermana de México, de nuestra iglesia, que era amiga de ella. Y ella le hablaba un poquito de inglés. Y le dijo, mi hijo está con leucemia al borde de la muerte en el hospital. De hecho, está en estado de coma inducido porque su cerebro se ha hinchado y ha tenido otras complicaciones. Y recuerdo que yo le dije, ¿sabes? El Dios que nosotros le servimos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el que pagó el precio no solamente por el perdón de pecados, sino por nuestra sanidad, puede levantarlo de esa cama. Y yo le dije a esa mujer, ¿crees? Ella dijo, creo. Y nos unimos a la iglesia a clamar a Dios, hermano. Y aquel día recuerdo, escuche claro, cuando nosotros terminamos de orar, no pasaron ni 2 minutos que el teléfono de la hermana sonó. Preocupados ellos, contestaron el teléfono en medio del servicio. Y le dice, se llamaba Elvia, ella, Elvia, no sabes qué sucedió. Dice, ¿qué? El esposo de Elvia, la señora mexicana, estaba en el hospital con el hijo de esta mujer. Y dice que de repente él, estando en una coma inducida, se levanta, se sienta y comienza a hablar. Y él se quedó asustado, mandó a llamar a los médicos, no sabía qué estaba ocurriendo, pero yo sí sabía. El poder del Espíritu había llegado hasta aquel lugar. La gloria del Altísimo había penetrado la subconsciencia de aquel joven, de aquel niño. Aleluya. Eso ocurre cuando nosotros le creemos a Dios, hermano, y oramos y nos vamos en ayuno ante la presencia de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, pero tenemos que llenarnos de ese poder para que se haga una realidad. Y lo más glorioso no fue la sanidad de ese joven, sino que al día siguiente, eso fue un miércoles, el domingo, ella llegó con su hijo. Y se arrodillaron nuevamente frente al servicio, interrumpieron y dijeron, queremos recibir a Cristo ahora. Queremos servir a ese Señor que hizo un milagro en mi vida ahora. Queremos conocerle ahora. Iglesia, tú y yo tenemos que estar entendidos de esa verdad. Aleluya. El ayuno es poderoso. Recuerdo otra ocasión cuando yo estaba, amado hermano, buscando guianza del Señor. Dios me dio una palabra profética y me dijo, mientras más siembres afuera, más voy a bendecir tu casa. Y recuerdo que esas palabras quedaron grabadas bien fuerte en mi espíritu. Y me fui en un tiempo de oración y de ayuno. Le dije, Señor, yo no quiero dar un paso fuera de tu voluntad. Guíame por tu espíritu. No pasaron ni 3 días cuando suena el teléfono. Una persona que hacía años que yo no sabía de ella, que no escuchaba de esa persona. Fue un joven que yo pastoreé, que está ahora mismo en la ciudad de Jaral de Progreso, en México, en Guanajuato. Me llama y dice, pastor Ezequiel, ¿cómo está? Y a mí me sorprendió mucho, hablamos un rato. Y luego me dice, pastor, le llamo porque estamos en construcción. Y quería con mucha humildad y respeto pedirle si era posible que usted nos diera una pequeña ofrenda para ayudarnos en el proceso. Pero escucha, iglesia, yo estaba orando porque Dios me dijo, mientras más siembres afuera, más voy a bendecir tu casa. Y yo le dije, ¿sabes? Se llama Reinaldo. Le dije, pastor Reinaldo, tranquilo. Esto no es casualidad. Yo estoy orando para poder bendecir a alguien. Have you ever prayed to bless somebody? ¿Has orado alguna vez para bendecir a alguien? Y yo le dije, vamos a hacer mucho más que simplemente darte una ofrenda. Me reuní con la iglesia, hicimos promesa de fe. Y ese año, solamente en un año, enviamos más de $18,000 para ayudarle a construir aquel templo. ¿Cuánto le darán gloria a Dios por eso? Aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Y el último ejemplo que le voy a dar del poder del ayuno y oración era que en una ocasión, hermano, cuando yo había orado a Dios para que Dios nos diera un lugar,
como que Dios no avanzaba. No le pasa así que a veces usted le pide algo a Dios y Dios no avanza. Usted dice, Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a estar sembrando afuera para que tú bendiga mi casa? Y recuerdo que apareció una oferta muy buena, bien convincente. Y esta persona llegó y me dijo, tengo este plan, tengo este ministerio, podemos trabajar juntos. Yo soy una persona adinerada y puedo comprar el lugar y ustedes pueden pagarme renta y podemos hacer una alianza. Parecía muy bien. Y dije, wow, tremendo. Y dije, Señor, la oración contestada, lo que pedíamos. Pero como cuando te hacen una oferta, escucha claro, no tomes decisiones rápido, lleva la oración. Vete en ayuno. Y recuerdo que no sentí paz y me fui a orar al Señor. Y entré en un proceso de búsqueda, de guianza del Espíritu Santo. Y un día me despertó el Espíritu Santo de madrugada, eran las 2 de la mañana. Y me fui a mi oficina a orar. Y allí comencé a decir, Señor, yo quiero que tú me guíes y me reveles. Hay algo que no está bien, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y Dios me llevó, de hecho, escuche, a este mismo pasaje bíblico, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y allí el Señor me habló y me hizo entender algo bien importante. Que si no buscas la dirección de Dios en ayuno y oración, sufrirás pérdida. Cuando le pedí al Señor, hermano, ¿qué debía hacer? Dios me dijo, mira el ejemplo donde me lleva el Espíritu Santo a la palabra. Segunda Crónicas 20:35. Después de esto, Josafat salió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos lo hacían en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat. Escucha lo que le dijo: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. Y dice el versículo, y en efecto los barcos que construyeron naufragaron todos en el mar y no pudieron llegar a Tarsis. Now listen to me. You may say, what a coincidence. No, it is not a coincidence. It is the guidance of the Holy Spirit for somebody who's seeking the presence of God, who wants to do the will of God no matter the cost. No fue casualidad, fue la guianza del Espíritu Santo para alguien que está buscando, hermano, clamando a Dios, y Dios promete contestarle. Esa madrugada se me hizo fácil decidir. Y al próximo día llamo a la persona y le digo, gracias por la oferta, pero no. Jamás volvió a tener relación conmigo. Porque había otras cosas escondidas que parecían saludables y no lo eran. Yo no lo conocía, pero Dios sí lo conocía. Y por eso tienes que tener mucho cuidado con quién tú haces alianzas, con quién tú te unes para trabajar. Antes de firmar un contrato, de hacer una alianza, ora, ayuna al Señor para que Dios te revele por su espíritu lo que debes hacer. Así que lo primero que hizo Josafat fue que declaró un ayuno. Lo segundo que hizo Josafat, cuando no sabía qué hacer, fue que reconoció sus limitaciones. Segunda Crónicas capítulo 20 versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Josafat no dijo, somos un ejército grande, podemos. Josafat admitió que en términos humanos en él no había fuerza ninguna y su ejército no era tan grande para enfrentarse a esos 3 ejércitos. Y él dijo de manera clara: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. En otras palabras, Josafat reconoció sus limitaciones. Ahora escúchame por favor, porque reconocer tus limitaciones no significa aceptar un fracaso. Reconocer tu limitación no significa que no tienes que hacer nada. Reconocer significa que cuando tú reconoces tu limitación, no significa aceptar un fracaso, sino reconocer que es una oportunidad de experimentar el gran poder de Dios. En otras palabras, una imposibilidad es una puerta abierta para que Dios entre a obrar a tu favor. Por eso Josafat le dijo en 2 de Crónicas 26 estas palabras. Dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano el tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y sí, Jonatán reconoció su limitación, pero dijo, esto significa que yo no puedo, pero Dios sí puede. Esto significa que es imposible para mí, pero no es imposible para Dios. Esto significa que no tengo que hacerlo yo, tengo que dejar que Dios intervenga y Él lo haga. Josafat entendió eso. Él declaró que Dios era el único que podía salvarlo del fracaso. Ahora, vea conmigo lo que dice el versículo 14 y versículo 15. El versículo 6 nos muestra claramente que Josafat estaba limitado, pero Dios no estaba limitado. Y el versículo 14 y 15 de 2 Crónicas 20 nos dice esto. Y allí estaba Jaziel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Escucha, en el momento que el pueblo está convocando un ayuno, están todos en la presencia de Dios, adultos, niños y jóvenes. En ese momento la palabra declara que estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. Y sobre ese profeta vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. En otras palabras, cuando clamamos en ayuno y en oración, Dios nos habla. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. El que llama, Dios le va a abrir. La palabra es clara, el que toca, Dios le abre. Y aquí vemos claramente que el pueblo se unió en ayuno, oración, y Dios levanta a un profeta que le dice: Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En otras palabras, Josafat, tú no sabes qué hacer porque no te corresponde hacer nada. It is my battle, it is my war, it is my problem. Vemos, hermano, a veces estamos queriendo solucionar ciertas cosas que Dios no nos llama a solucionar. Nos llama a esperar y darle oportunidad para que Él intervenga de manera sobrenatural para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es declarar un ayuno. Segundo, reconocer nuestra limitación. Y número 3, lo tercero que hizo Josafat cuando no sabía qué hacer, él exhortó al pueblo a creer en Dios y sus profetas. Versículo 20 de 2 Crónicas 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, o sea que tuvieron un ayuno todo el día, Dios da la palabra profética, al día siguiente se levantan como pueblo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, esto es lo que hace un líder, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No solamente declaró ayuno, no solamente reconoció su incapacidad, sus limitaciones, sino que ahora exhorta al pueblo a creer a Dios y a sus profetas. Josafat se pone en medio del pueblo y estando en pie le dijo: escuchen, crean a Jehová vuestro Dios y van a estar seguros. Y después dice algo interesante: creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí hay un problema, que muchas veces no nos sometemos a los profetas de Dios. Y un profeta de Dios no es solamente uno que dice el futuro, es uno que proclama la verdad de la palabra de Dios. Hoy estamos profetizando. O sea, cuando un profeta habla de parte de Dios. Cuando tú estás hablando la palabra y enseñándolo, estás profetizando, guiando al pueblo en decisiones que debe hacer. Está proveyendo guianza. Hay momentos que Dios le manda profeta y le revela cosas que nadie sabe y los usa de esa manera. Pero también Dios no está hablando por su palabra profética, la palabra profética más segura. Y cuando predicamos en la iglesia, hermano, por eso usted no debe perderse ni un solo servicio. By the way, anuncio, el viernes Dios nos habló de una manera tan gloriosa. Y gloria a Dios por los que estuvieron presentes. El pastor Giordani nos habló a nosotros de la manera en la cual Dios nos transforma, nos alinea y nos eleva. Por algunos de ustedes no están ni transformados, ni alineados, ni elevados porque no vinieron. Todavía están desalineados.
Y se perdieron una gran bendición. ¿Sabes por qué? Porque no escucharon la palabra profética de Dios que puede moldearlos y ayudarlos. Por eso haga el propósito, hermano, de venir todos los domingos, todos los viernes, cada vez que se abran las puertas de esta iglesia, venga a escuchar palabra de Dios, a recibir palabra profética de Dios para que usted pueda ser exitoso en todas las cosas que hace. Josafat dirigió al pueblo. Y dice, Josafat estando en pie. Listen to me. Si te sientes decaído, en el nombre de Jesucristo, ponte de pies. Si te sientes que no puedes más y las circunstancias te están abrumando, haz lo que hizo Josafat. Josafat, en medio del momento difícil, se puso en pie y declaró las cosas que no eran como si fueran. Declaró lo que no podía ver como ya hecho en el nombre de Jesús y puso su confianza absoluta y totalmente en Dios. Él exhortó al pueblo a creer. Número 4. Y con esto voy a terminar. Josafat escogió levitas que alabaran a Dios. ¿Usted escuchó claro? Josafat escogió levitas que alabaran a Dios. Versículo 21 de 2 Crónicas 20 dice: y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat entendía algo, que había un poder sobrenatural en la alabanza. Iglesia, por favor escúcheme, cuando alabamos a Dios en la casa, esto no es un pedazo que tenemos que hacer antes de predicar. No es que queremos exhibir voces bonitas, ni música moderna, ni nada por el estilo. No se trata de eso. Se trata de algo poderoso que está ocurriendo en el mundo espiritual que no podemos ver con los ojos humanos. La Biblia habla de manera clara, hermano, que los cantos de alabanza son un arma de guerra contra las imposibilidades. De hecho, observa lo que dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Listen to me. Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza. No fue al final de los 5 cánticos. Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Te imaginas? En otras palabras, la alabanza confunde al enemigo. La alabanza desarma los planes del enemigo en contra de aquellos que oran y confían en Dios. Ellos estaban declarando, porque por favor escúchame claro, cuando ellos van a salir al próximo día, antes de salir, él le dice: busca cantores, levitas, y ponlos a alabar, que declaran la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no merecía eso. Pero Dios a veces en su misericordia, hermano, nos perdona, nos cubre y no nos da lo que nos merecemos. Y ellos alabaron al Señor y declararon la grandeza del Señor, y Dios intervino y tornó, hermano, lo que parecía ser una derrota en una victoria. De hecho, si usted sigue leyendo versículos 25 y 26, dice algo muy interesante. Dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Después que ellos ya se habían matado entre ellos mismos, llegaron a buscar el botín. Hallaron muchas riquezas, así de vestido como de alhajas preciosas, que tomaron para sí. Eran tantos que no los pudieron llevar. Se tardaron 3 días, estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Listen to me, they were about to lose everything, they were about to die. Everything seemed impossible, and behind that impossibility there was a great blessing from God. No ocurre así, que a veces parece que vamos camino a la muerte, a la derrota, a sufrir daño, y Dios torna todo eso y lo hace una bendición. Eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Ahora, listen to me. Algo que yo aprendí hoy es que la palabra Beraca significa bendición. Listen to me.
Cuando tú estás alabando a Dios, cuando tú entras en un ayuno y oración, Dios cambia el valle del desierto, el valle de la muerte, el valle de la confusión, en valle de bendición. Ese lugar ellos lo llamaron por primera vez Beraka, que significa valle de bendición. Listen to me, people. You must act upon what God is telling you that you need to do. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra que no son los oidores los bienaventurados, sino los hacedores. Así que aquí le va el punto de acción. Si usted quiere aplicar algo, aplique esto. El punto de acción es este. Si no sabes qué hacer, entonces declara ayuno y oración, y en fe alaba a Dios por la victoria que Él te dará. If you have no idea what you must do today or tomorrow, get into a fast and prayer. Seek God, seek His will, seek the guidance of the Holy Spirit. And He will, through the praises of God, through the praises of the Holy Spirit in your life, you will see the amazing power of God manifested in what you're living today. Pero tú y yo tenemos que accionar. Yo no puedo ayunar por ti, yo puedo ayunar contigo. Josafat no ayunó solo. Josafat convocó un ayuno a toda la nación de Judá. Iglesia, yo estoy convocando un ayuno por 21 días. Para que tú te unas conmigo a clamar a Dios. Si vamos a creer en el nombre de Jesucristo, hermano, que todas aquellas imposibilidades que parecen haber hoy en día, Dios las va a transformar en posibilidades. Dios va a hacer milagros y prodigios que tú y yo todavía no sabemos cómo resolver. Dios va a guiar por su espíritu y transformar las áreas que tú no puedes transformar.